Hare Krishna, vamos a tener la clase del Srimad Bhagavatam. Estamos leyendo el capítulo 28 del tercer canto del Bhagavatam, texto número 35, traducción y significados por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vamos a leer el texto 35, el sánscrito, vamos a las reverencias. Narayana namaskritya narachaiva narotaman devi sarasatim vyasan tato yayang udiraye Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya. Vamos a leer aquí. Voy a leer el sánscrito solo. Muktrasayan yahini visaya viraktan nirvanan richatamanasah sayatarshi admanan antra purusho vyavadanan ekam aviksate pratinivrita guna pravaha. Traducción. Cuando la mente de este modo se libera por completo de la contaminación material y se desapega de los objetos materiales, es como la llama de una lámpara. En ese momento está verdaderamente ajustada la mente del Señor Supremo y se puede percibir que es una con Él, porque está libre del flujo interactivo de las cualidades materiales. Significado de su divina gracia, Srila Prabhupada. En el mundo material, las actividades de la mente son aceptar y rechazar. Mientras la mente está bajo la influencia de la conciencia material, debe ser entrenada por la fuerza a aceptar la meditación en la suprema personalidad de Dios. Pero cuando nos elevamos al plano de amar realmente al Señor Supremo, la mente se absorbe de forma automática en pensar en el Señor. En esa posición, el yogi no piensa en nada más que en servir al Señor. Amoldar la mente a los deseos de la suprema personalidad de Dios se denomina nirvana, es decir, hacer que la mente sea una con el Señor Supremo. Por ejemplo, el mejor ejemplo de nirvana se cita en el Bhagavad Gita. Al principio la mente de Arjuna se desvió de la mente de Krishna. Krishna quería que Arjuna luchase, pero Arjuna no quería, no estaba de acuerdo. Pero después de escuchar el Bhagavad Gita de labios de la suprema personalidad de Dios, Arjuna amoldó su mente al deseo de Krishna. Esto se denomina unidad. Pero esa unidad no hizo que Arjuna y Krishna perdieran sus respectivas individualidades. Esto no lo pueden entender los filósofos mayavadis. Creen que la unidad implica pérdida de la individualidad. En realidad, sin embargo, en el Bhagavad Gita nos muestra que la individualidad no se pierde. Cuando la mente está completamente purificada e inmersa en el amor por Dios, se convierte en la mente de la suprema personalidad de Dios. En ese entonces la mente no actúa por separado ni actúa sin la inspiración de cumplir el deseo del Señor. El alma individual liberada no tiene ninguna otra actividad. Pratini vriti guna pravaha. En el estado condicionado, la mente siempre se ocupa en actividades impulsadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Pero en el estado trascendental, las modalidades materiales no pueden perturbar la mente del devoto. El devoto no le interesa nada aparte de satisfacer los deseos del Señor, lo cual es el estado más elevado de perfección que se denomina nirvana o nirvana mukti. En esa etapa la mente se libera por completo del deseo material. Yatarshi, arshi significa llama. Cuando una lámpara se rompe, se le determina el aceite. Vemos que su llama se apaga. Pero según la comprensión científica, la llama no se extingue, se conserva. Eso es la conservación de la energía. De la misma manera, cuando la mente deja de funcionar en el plano material, se conserva en las actividades del Señor. Aquí se explica el concepto de los filósofos mayavadis acerca del cese de las funciones de la mente, y el cese de las funciones de la mente significa el cese de las actividades producidas
bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Ay, significado de Srila Prabhupada aquí, ay. Om ayana timirandasya, yanan yana salakaya, chakshurum militan yena, tasmai sigurave namaha. Si Chaitanya Manovistan estapitan yena bhutale, swayan rupa kadamahyam dadati swapadantikam, yaya si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, si Advaita Gadadhar si Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukhan kaloti vachalam pangulam gayante grinja kripatan aham bande siguru dinatarinam. Este verso del Bhagavatam es muy análogo, como que Krishna lo volvió a parafrasear en el sexto capítulo del Bhagavad Gita, que dice precisamente el mismo ejemplo de la lámpara y que el yogi cuando su mente se fija es como una lámpara que no la mueve el viento, etc. Imagínense, aquí se presentan una bipolaridad, dos puntos, dos contrarios, tesis contrarias. Una que Arjuna le dijo a Krishna y Krishna lo aceptó, que la mente es como un huracán, como más difícil que dominar el viento. ¿Quién? A menos que tenga uno prakrita, ¿cómo se llama ese? El nombre, hay un siddha que se llama Prakritakami, algo así, que uno controla la naturaleza. Ejemplos muy notorios, cuando el señor Chaitanya estaba haciendo un kirtan, hay un lugar ahí en Navadvip que uno va y de repente no llovía y dijo y empezó a llover, ¿no? O el Señor Jesucristo, que también con su poder místico paró el mar que estaba todo agitado y todo se calmó y caminó sobre el mar, ¿no? Se hizo más ligero, lo más ligero, pero calmó las fuerzas naturales. Otro ejemplo de este tipo de poder místico, de este Prakamya, Siddhi, es Trinavarta, que creaba un torbellino con él, así, ¿no? Era un demonio de Siddhis. Pero naturalmente controlar el viento, no. De hecho, Trinavarta, en la interpretación que da el Narada Sanjita, es originalmente, y lo repite Bhaktivinoda Thakur, y también Srila Bhaktisiddhanta escribió un artículo en Armonista, parece ser, me corregirán porque está en un libro que escribió sobre el curso el significado de los demonios y los anartas, por Srila Ravindra Swarup Prabhu Das, ex GBC mérito y más espiritual en nuestra sociedad, un devoto muy erudito. Él explica eso en el Armonista. Srila Bhaktisiddhanta hace un análisis de todo este tema. Y es bien interesante que Trinavarta representa esa fuerza de la mente, pero sobre todo en el sentido de la especulación mental. Porque hay dos tipos de especulación, como muy bien Prabhupada lo definió en una carta que aparece en el libro Nuestra Posición Original, que es el libro oficial del GBC, la Summa Cum Laude, el Summa Teológica del GBC sobre el tema del origen de la Jiva. Ese libro es un tratado grueso, escrito por varios autores, tales como está mi maestro espiritual, Srila Hiranya Maharaj, Acharya, está varios devotos muy lógicos, Gopiyana, no me acuerdo, Suhotra Prabhu, Harikesh Swami, pero en fin, en ese tiempo que lo hicieron el libro, que muchos están en muy buen estándar, pero la conclusión filosófica es la que Prabhupada dice, lo demuestran citando a Acharya. Es un trabajo increíble, lo hicieron en español. Hay un devoto que se llama Narendra Das en Facebook, con él pueden quizás conseguirlo en español, ya está en español. Entonces, bueno, tocamos el tema es ¿no? Que Srila Bhaktisiddhanta interpreta en el libro El Armonista como hay dos tipos de especulación: la especulación filosófica de Srila Prabhupada y la especulación mental. La especulación filosófica es que Krishna dice, Srila Prabhupada, yo soy el sabor en el agua, y uno dice, qué maravilla, Krishna es el sabor del agua. ¿Cómo es que Krishna es el sabor? Trato de entender cómo es eso, ¿sí? Pero no es que pongo en duda a Krishna.
Y especulación filosófica es cuando dice, no, o sea, que uno pone en duda esa afirmación y trata de interpretar de otra manera y buscar otra explicación, que no es lo que dice Krishna, ¿no? Así. Eso es una especulación mental. Y Srila Prabhupada en el Néctar de la Devoción, dice Srila Prabhupada, cuando está en la introducción, que especulación mental, que rechaza, o un tipo de especulación mental, que también, porque hablar de que algo es filosófico o no filosófico, es filosófico. O sea, alguien que dice que no tiene filosofía, eso ya es una filosofía. Como hablábamos en la entrevista con Prabhu Isako, ¿no? Rashikesh Prabhu decía que él estudió ciencias políticas en la UNAM y explicaba, ¿no?, cómo el que dice yo no me interesa la política, esa es una postura ya política, es porque el ser humano es un ser humano político, famosa definición de Aristóteles. En fin, lo mismo, el ser humano es un ser pensante, un ser filosófico, y puede que de una manera, una filosofía muy sencilla o una filosofía bien sistematizada, bien elaborada, pero todos pues, tomamos una postura filosófica ante la vida, ¿sí? Entonces, dices, Néctar de Devoción, que especulación filosófica mental que se rechaza, es la que nos dirige hacia el impersonalismo o el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Porque Srila Prabhupada es su mantra, muchos lo cantamos todos los días, ¿verdad? Como periquitos. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shundyavadi Pachatya Desatarine. Que te ofrezco mi respetuosa reverencia a ti, sirviente de Saraswati, que está salvando el mundo occidental, que están llenos de inundados de filosofía Nirvishesha Shunyavadi, de filosofía impersonalista, y Shunyavadi, filosofía nihilista. ¿Qué es la filosofía nihilista? Es el negacionismo, y especialmente el negacionismo escatológico. ¿Qué es escatológico? Les quiero explicar, porque cuando ustedes prediquen con la gente, incluso otras religiones, yo he visto los que estudian cuando ustedes expliquen con estudiantes, otras religiones, o ya en el mundo actual se sabe, porque ya no es como antes, que solo estaban las bibliotecas y los gusanitos de biblioteca llevan a la biblioteca, ¿no?, hasta sacar los apuntes. Ahorita ya con internet, está todo en internet. Escatología es el estudio de la vida después de la vida, o que se estudia cuáles son las concesiones que hay después de la vida. Sí, en la filosofía de la religión especialmente, también en la antropología de la religión lo estudia. La escatología de un pueblo, ¿no? La etnología también lo estudia. ¿Cuál es su concepción de la vida después de la vida? Entonces, los nihilistas piensan que hay una eterna nada. Es el típico argumento que también lo dio Charvaka Muni, el Adi Guru del materialismo burdo, el materialismo burdo. Ese es materialismo materialista, un burdo de sensualista, y que nada más, esa creencia de una eterna nada, que es un concepto para ultra metafísico. ¿Por qué es un concepto para ultra metafísico? Porque es un concepto, si yo quiero hablar de algo, por ejemplo, hablo de Krishna, la suprema persona de Dios, estoy hablando de algo positivo, algo que se presta a un estudio racional, ¿verdad? Fue una figura histórica, hay una filosofía, hay un concepto, se llama ontológico tatua en sánscrito, que define una realidad como la verdad absoluta, la causa de todas las causas. Es algo que se puede abordar con la razón, con la filosofía, ¿sí? Pero cuando hablo de algo que no se puede definir, que no se puede ver, que si lo intento definir ya es algo, deja de existir porque no existe, es un concepto para ultra metafísico y super y ultra plus más, o sea, plus más abstracto, ¿no? Que no, pues entonces, porque entonces, ¿cómo voy a creer en eso? Cuando los mismos materialistas, su base de la filosofía, su base filosófica dice que ellos solo creen en lo que ven, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el materialismo dialéctico de este señor muy conocido que está volviendo otra vez, se volvió a revivir el monstruo de Frankenstein, el marxismo, todo eso, dice, como Srila Prabhupada explica en ¿cómo se llama?, ataca esas tesis, ¿no?, de espiritualismo dialéctico, las critica Prabhupada, las refuta, pero es interesante esto, ¿no?, que en el pasado el hombre se espantó y por eso creó la idea de Dios, ¿no? Y imagínense, ellos creen nada más en el empírico, ¿cómo se llama?, en lo medible, en lo verificable, en lo empírico, en lo observable con los sentidos, observación, que se llama pratyaksa en sánscrito, y hablan de un hombre del pasado que nunca observaron. Y no nada más eso, le leen la mente al hombre del pasado, que en su mente creó. O sea, que ya no nada más
pueden viajar al pasado hace un oráculo, eso se llama un sofisma de oráculo, ¿no? Su bola de cristal hace un oráculo, y ven el pasado, y aparte, hablan de que lo ven a través de su bola de cristal, y aparte, leen la mente del hombre del pasado, ¿no? Asimismo, hablar de una nada es ridículo, es completamente una cosa, no se puede hablar porque no es nada, eso se puede definir porque no es nada, en fin, todo eso es una tontería, el nihilismo. Y creer que eso es nihilismo, ¿no? Es Tamaguna en todo su poder, ¿no? De hecho, cuando Brahma creó al mundo material, creó una etapa que se llama Andatamisra, varios tipos de Tama, y Andatamisra, Mahatama, Mahamoha, estados muy confundientes de la Tamaguna. Y estas personas están en ese estado. Y es interesante todo eso. Pero bueno, regresando al punto, que el Nirvishesha, que hablamos también, que se habla de Nirvana, es la idea del impersonalismo. Y un tema muy interesante, ¿sí?, que estamos hablando aquí, es que Krishna, aquí en el Bhagavatam se menciona Kapila Deva, que vivió mucho anterior, y Krishna en el Bhagavad Gita también habla del Paranirvana Rikshati, del yogi. Y resulta que el budismo, ¿cómo se llama?, utilizó mucho el señor Buda este concepto. En la introducción a la guía del Bhagavad Gita, ahí se entra en este tema. Cuando habla cuál será la fecha del Bhagavad Gita, ¿no? ¿Qué dice la academia? Ahí su santidad Hiranyana Maharaj, mi Guru Maharaj, está analizando, porque cuando estaba haciendo esa instrucción, hay un foro académico que se llama Indological List, del cual yo participé por un buen tiempo, ese foro académico, que de los principales hay varios, pero hay uno de indologistas. Me acuerdo que el doctor Dominique Dubost, muy buena persona, él fue el que lo fundó, y luego ya quedaron unos ahí que son conservadores de la indología conservadora, por eso ya no estoy ahí. Pero en fin, la cuestión es que estas personas, Acharya le preguntó allí, mi gurú, sobre que la palabra nirvana aparecía en textos anteriores, y tuvimos la suerte de que le mandamos también en los Upanishad, que aparecen en el Shvetasvatara Upanishad, de otras listas de los Upanishad, Maha Upanishad, en lista 108 Upanishads. Y en esos 108 Upanishads se menciona el Nirvana Upanishad, que es parte de los Vedas, ¿sí? El Nirvana Upanishad es parte de uno de los Vedas. Y este Nirvana Upanishad pues es muy anterior al Bhagavad Gita y muy anterior al budismo, porque hay una tesis que creada en la época colonial, una tesis colonial de la ontología conservadora, los primeros orientalistas, que dice que los brahmanas, cuando el budismo empezó a predicar, que era tan filosófico, los brahmanas, como reacción al cuestionamiento budista, crearon los Upanishads. Y está simpático, se oye simpático, otro sofisma de oráculo, ¿no? O sea, cuando Buda, de hecho, parafrasea el Bhagavad Gita, o sea, cita el Bhagavad Gita, incluso el texto del Bhagavatam y los Upanishads, Buda lo repite. O sea, y él habla de los Vedas mucho, el señor Buda. Entonces decir que eso es, pues no, porque ya había varias corrientes brahmínicas en su tiempo, ¿no? Eso es completamente mentira. Buda vivió muy después de Krishna, casi, de acuerdo a la astronomía y los hallazgos del doctor Prasad Gokhale y otros como el doctor Narahari Char también, muestra que las constelaciones cuando nació Buda es en el año 1800 a.C. ¿Sí? La fecha oficial Prabhupada a veces la tomó como, ¿verdad? Prabhupada dijo, yo no soy experto en temas de historia, yo eso lo dejo a los expertos, dijo Prabhupada, a los devotos expertos que investigaran todos esos detalles. Pero Buda vivió mucho antes, de acuerdo a la historia, también Jiva Goswami, el que Sandarva dice lo mismo, y Buda vivió alrededor de unos 2000 años antes de la entrada de Kali Yuga, por ahí vivió hasta casi 1800 años antes de Cristo, como dicen los textos que han estudiado todo esto. Entonces bien interesante porque el señor Budadeva repite muchos textos de los Upanishads, o sea, cita el Bhagavad Gita, todo eso. Pero la palabra nirvana, dice, según esa teoría, dicen que la copiaron, venían de los budistas, por eso el Bhagavad Gita es posbudista, sí es un argumento que dan. Pero ahí está el Nirvana Upanishad, está, ¿cómo se llama? Varios textos ¿verdad?, antiguos que citan, que se cita como en realidad es mucho anterior la palabra nirvana, o sea, son especulaciones, ¿no? Como decir, o sea, realmente hay mucha especulación en la academia.
pero sí está el Nirvana Upanishad y están, ¿cómo se llama? O sea, el budismo, de hecho el budismo reconoce que tomó de la cultura védica, tomó mucho de su escatología, como la reencarnación samsara, nada más que ellos no se centraron en el amor por Krishna, pero tomaron muchos rituales, la yapamala, todo lo copiaron de la cultura védica y del Vaishnavismo. De hecho, se habla en el Sutta Pitaka, en la Lita Vitsara, que son las biografías, o más técnicamente, hagiografías, son biografías religiosas de Buda, antiguas. Se habla que el señor Buda se encontró con los devotos de Krishna, ¿verdad? Habla de Krishna, en fin, hay muchos pasajes que hablan de Krishna. Y se habla de Krishna como uno de los grandes bodhisattvas, así, o sea, de las grandes personalidades. Entonces, así es la cuestión, ¿no? Ellos son posteriores. Entonces, esto es muy interesante. Y aquí lo más bonito es esto, ¿no? Que todo el Bhagavatam, cuando uno lee todo el Bhagavatam, así uno se da cuenta que es una tesis tan erudita, como dijo Bhaktivinoda Thakur, que si todos los libros de teología y filosofía de la India fueran quemados como la biblioteca de Alejandría, solo el Bhagavatam quedaría, así quedara, no se perdería nada, se rescata toda la sabiduría a excepción de las escuelas ateas, que se mencionan poco, pero para refutarlas, ¿no? Se mencionan, ahí se cuestiona, pero dice que todo ese libro es la esencia del conocimiento védico, y la presentación es tan filosófica, tan erudita, desde el punto de vista, como dijo también el doctor Thomas Hawkins, que es uno de los que sale en el documental de Hare Krishna, el movimiento y el Swami que lo empezó todo. El doctor Thomas Hawkins fue el primer estudioso, erudito que estudió el movimiento aquí en Occidente, un experto en Vaishnavismo de los Yale, y fue decano del Franklin Marshall College, es una universidad de teología. Es muy interesante cómo él explica, ¿no?, que el Bhagavatam es una presentación tan erudita, tan racional, tan filosófica, tan ontológica, ¿no? Aparte que es una obra, si ustedes leen desde el punto de vista literario, está muy bien perfeccionada, su poesía perfecta. Aparte, filosóficamente, su análisis de la realidad, cuando clasifican la realidad, cosmogonía, la creación, y el puro primer canto es la típica introducción que se utiliza en cualquier texto actualmente, una introducción exactamente académicamente presentada, antecedentes, ¿cómo se llama? Los antecedentes, objetivo y contenido, ¿sí? ¿Qué contenido tiene? Tiene todo eso, da todos los antecedentes históricos. El primer capítulo es una introducción, y de ahí ya viene todo, empieza el segundo, que son empieza el desarrollo pues, de historia, o sea, todas las genealogías, cuáles fueron todo lo explica, ¿no? Desde la creación, como eran los libros de historia antiguos, hablan de la creación, la genealogía de los reyes, sus valores morales, sus temas sociales, ¿sí? Como lo dice el mismo Bhagavatam, hasta llegar al noveno canto, que es todo el antecedente histórico, la genealogía, hasta llegar a Krishna, y dividir el décimo canto, que es enorme cantidad del Bhagavatam, y el onceavo, y el epílogo es el número 12º canto del Bhagavatam, que son las profecías de Kali Yuga, lo que iba a pasar en Kali Yuga. Entonces todo esto es muy interesante. Y luego, imagínense, el Bhagavatam que Srila Prabhupada hizo, se basó en el Gaudiya Vasya, el comentario de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y él también consultó 14 comentaristas más, que él consultó, libros que tenían 14 comentarios más, para hacer sus significados. Entonces es un libro maravilloso. Vimos el Bhagavad Gita, que nos presenta el Krishna Tattva, la filosofía. El libro Bhagavad Gita es una obra hermosa, ¿no? De filosofía, de, ¿cómo se llama? Cosmogonía, ontología, o sea, el estudio de la realidad, el análisis del alma que hace Krishna tan profundo, el capítulo 14, el capítulo 2, en el capítulo, ¿cómo se llama? 15, el Paramatma y la superalma. O sea, Purushottama Yoga, y por qué la personalidad de Dios es él es la suprema persona y es la persona suprema. O sea, es tan hermoso su análisis Sankhya, ¿no? Y tan lógico, tan profundo, ¿no? O sea, tiene una... a cualquiera que, una mente pensante que lee el Gita, sinceramente, no puede más que asombrarse, como muchos lo han hecho, muchos pensadores, y también el Bhagavatam. Y luego Srila Prabhupada también es otro gran filósofo, es una eminencia enorme la de Srila Prabhupada. Tiene una capacidad de memoria, de análisis, de profundidad filosófica, que se queda uno asombrado. O sea, realmente Prabhupada es un genio, eso es una eminencia enorme.
es un EQ más allá de lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque Krishna, de hecho, podemos decir claramente que sí estaba hablando. Cuando Prabhupada hizo sus traducciones, todo eso, es tan profundo su análisis de Srila Prabhupada, su significado. Y un devoto me comentó que leyó, o que era estudioso, que él todavía apenas estaba haciendo devoto ese tiempo, pero estudió teología, era un estudioso, y le gustó, leyó el de Sankaracharya para compararlo con Prabhupada, y se quedó asombrado. Dijo, mira, el libro de Prabhupada es la contestación filosófica a todo el Gita Vasya de Sankara. Todo, está cuenta que refuta todo lo que dice ahí, está refutando. Y Srila Prabhupada, él puso en un lenguaje en inglés el Gita Vasya de Vishwanath Chakrabarti, que tradujo Bhaktivinoda Thakur del bengalí al bengalí del sánscrito, y Prabhupada lo puso en inglés. No, de que no te hagas así porque te acercas demasiado y se te ve apenas la mitad de la cara. Ok, pero es para que se escuche. Entonces, aquí, ¿cómo se llama? Srila Prabhupada nos dio esa gran bendición. Estos libros son un tesoro de sabiduría que inigualable, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es leer las instrucciones de Prabhupada. Prabhupada dijo que no tenemos que inventar nada en cuanto a filosofía. Ya está dada la filosofía, ya está dada la praxis, o sea, la praxis, la ortopraxis, o sea, seguir como debe seguirse originalmente, ¿no? El proceso. Eso no se puede cambiar, ¿no? La ortopraxis, la práctica de sadhana bhakti, los principios, tal como Prabhupada nos enseñó. No podemos inventar un nuevo principio, ¿no? Inventar nuevos ashram, crear modelos que no están en lo que Prabhupada rechazó tampoco. O sea, tenemos que apegarnos a las puras instrucciones de Prabhupada y así entender al Señor Krishna, porque Krishna, el objetivo de Prabhupada es enseñarnos a Krishna. Por eso se llama Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y como dice el Bhagavatam, el primer canto, Sutta Goswami, Tachadadana Munayo, Yana Vairagya Yuktavya, Pasyanti Atmani Chatmana, Bhakti Sutta Grihitaya. Que el sabio inquisitivo conoce, o sea, inquisitivo que sea buscador de la verdad, conoce o ejecuta a través del Bhakti, conoce a la Suprema, llega a ver, a percibir, paciente, a ver, así a percibir, ¿verdad? Directamente al Señor Supremo Krishna, por Bhakti Sutta Grihitaya, por prestar servicio siguiendo los razonamientos del Vedanta Sutra. Sí, el Bhakti no está alejado de la filosofía. Eso es el tercer capítulo. Krishna lo está, dice que el Bhakti no está alejado. Lo dice. Incluso dice que los 4 personas, los kritinos, que son los Arta Yiyasu y Artati, Yani Chavara Tarsava, que todos ellos, el Yani es muy querido por él. Y la Necta Devoción también Rupa Goswami lo dice, el que es devoto, que por conocimiento lo acepta, porque él entiende que no es el cuerpo. Prabhupada lo dice. No quiere decir que los demás nos sirvan, ¿no? De hecho, en Kali Yuga es una combinación de todo lo por que nos acercamos a Krishna. Pero yo me refiero a que es muy importante verificar todas las escrituras sagradas, como dice también Rupa Goswami, Sutis Miti Purana Di Pancharatra Vijit Vinay, que este verso del Nada Pancharatra, de hecho Rupa Goswami lo dijo y ya venía de Nada Pancharatra, que el Bhakti, que se aparta de los mandamientos, de los principios que establecen el Smriti, o sea, los Smriti Shastras son los Dharma Shastras, que incluyen los Puranas, Mahabharata y los Dharma Shastras, como Bodhayana Smriti, Dhamma Sutra, Parasara Smriti, ¿cómo se llama? Ati Smriti, Astama Dharma Sutra. Ahí vienen todas las reglas. Luego surge una pregunta interesantísima, ¿no? Porque dice que si no, que hay un Bhakti muy, así como Haituki, muy motivado, pero no tiene base en las escrituras sagradas, en la filosofía Vedanta, en la filosofía. Krishna citó el Vedanta Sutra en el Bhagavad Gita, ¿sí? Brahma Sutra, Pedashcheva, Hetunavi Nishita, que todos explican esto, ¿no? Rishivi Bahudan Gitan, Chandovi Vivitai Pitaha. Brahma Sutra, Pedashcheva, Hetunavi Nishita, capítulo 14. ¿Qué dice Krishna? Que todo este conocimiento del cuerpo y del alma, o sea, el campo de actividades y el psicón, lo han explicado muchos diversos sabios con todo. Dice, ¿cómo va ese verso? Dice que Chando Vivi Vidai Prita, Brahma Sutta Padacheva, Hetumabini, Hetur, a través de Hetur, del razonamiento, ¿sí? En el Vedanta Sutra. Y en los Chandovi, en los Chandoyas Upanishads, en los Upanishads, a través de los Upanishads, a través del Vedanta Sutra. Dice que lo han todo mediante causa y efecto, toda la naturaleza del alma. O sea, aquí no estamos, nosotros, no me refiero a que todo el mundo va a ser un Brahman scholar, porque sabemos que no todos somos iguales,
Yo me refiero que tenemos que estudiar las tradiciones de Prabhupada. No, si no, filosofía sin religión es pura especulación mental. Y religión sin filosofía es sentimentalismo, fanatismo, sentimental, no puro sentimentalismo. Entonces, el Bhagavatam habla muchas historias llenas de filosofía. Cada oración que hace uno de los Vaishnavas está llena de filosofía, de teología, bueno, es hermoso. Entonces tenemos que entender a Krishna así, porque de otra manera nuestro entendimiento, y Krishna se nos va a revelar. Krishna se nos va lo vamos a percibir tal cual a Krishna. Y por estudiar el Bhagavatam, Bhagavad Gita y cantar el santo nombre del Señor, ¿sí? Vamos a hacerlo así, vamos a ser plenamente conscientes de Krishna, entender a Krishna. Por eso Krishna dice que ya en el 12º canto hay 2 versos muy bonitos. Dice, Pratyaksa Pramana, Aihitya, ¿verdad? Dice Krishna, que por todos los medios, por el conocimiento científico, o sea, experimental, por la lógica, por la historia, por el estudio de los diccionarios, por el estudio de los Vedas, yo debo ser comprendido como la verdad absoluta. Lo dice Uddhava en el Uddhava Gita. O sea, que tenemos que, hay 2 versos parecidísimos que dice, a través de la prueba de lógica, todo, a través de la ciencia, a través de, o sea, empírica, la prueba observable, pratyaksa, anumana, a través del razonamiento, todo eso, a través de estudiar todos los Vedas, yo debo de ser comprendido como la suprema personalidad de Dios. Entonces es muy importante que los dos estudiamos los libros de Prabhupada, ¿sí? Que estemos bien preparados. Prabhupada dice, porque si va a predicar, cuando encontremos filósofos opuestos, vamos a ser refutados, vamos a ser ridiculizados. Y yo me acuerdo, ya para terminar una anécdota, es una parte de lo que se llama hermenéutica, es un proceso cuando uno interpreta los textos religiosos, traerlos al presente, como lo hacen todos los acharyas también. Y viene de los Vedanta, puedo justificar que eso viene de los Vedas, que se llama Mimamsa o hermenéutica, el estudio de la que hay que traer al presente. Yo me acuerdo cuando íbamos a la ciudad de Puebla, sobre todo en Puebla, porque en México también, pero era más difícil, porque allá íbamos a los urbanos, pero en Puebla era muy común que cuando estuvimos cara a cara o íbamos a las centrales, nos encontrábamos, Puebla había varias universidades, la ciudad de Puebla de Los Ángeles en México, o sea, muy antigua también, y había muchas universidades, ¿no? Y allí había mucho adoctrinamiento marxista. Me encontraba devotos que estaban de la guerrilla, que habían estado devotos y que luego fueron a la guerrilla, ¿no? De Sandino, no me acuerdo que se llamaba el personaje guerrillero ahí en Nicaragua. Y así ahí era un grupo de mucha predicación comunista, estoy hablando del año 79. Entonces yo salía con mi ropa, mi doti y todo, muy emocionado, así muy, muy inspirado, ¿verdad? A predicar allí, y muy católicos, hay las 2 ramas, muy fanáticos católicos y muchos, ¿cómo se llama? Mucho estudiante intelectualizado, materialista, etc. Y también teología de la liberación, todo eso. Y entonces era ahí, como es centro intelectual, ciudad intelectual, allí íbamos a predicar, iba yo, y se me salían los materialistas, los comunistas, ¿no? Y yo era muy joven todavía, joven y muy paya. No nos daban tiempo de estudiar, solo en San Quitamajero podíamos estudiar un poquito, pero no nos daban tiempo porque era maya. En aquel tiempo así lo decían, que uno caía en maya si ponía a estudiar, que se hacía puro trabajo. Esa filosofía predominó el movimiento. Entonces me acuerdo que a veces tenía uno que estar argumentos con los materialistas y sí, no, uno tenía que estar listo para poder, porque el problema es que, haz de cuenta, llegaba a veces, se nos remontaban un montón de estudiantes, se nos juntaban. Yo le estaba predicando así, se me juntaban, me preguntaban de Krishna, y yo les decía la filosofía bien, y de repente cuando ya tenía un montón y llegaba un materialista, aprovechando que yo ya había juntado gente, ¿no? Llegaba uno, oye, pero hasta eso no eran agresivos, eran gente educada, hasta eso, estudiantes o profesores. Y empezaban a preguntar, yo les decía mi argumento, ellos decían, y pues vaya, pero hasta eso... ¿Qué cosas argumentaban? Pues materialismo, o sea, que no, que el nihilismo, que la alma, que negando el alma, materialismo de ellos, y yo les explicaba los argumentos de Prabhupada, que tu cuerpo cambia, tú no cambias, esto es la conciencia, y ellos daban, pero nunca aceptaban. Pero yo, bueno, ¿por qué no te llevas el libro y lo lees? El Isopanichad, ¿no? Léelo y ya tú vas ahí, tienes bases. Y a lo veces es que no pierdo mi tiempo en idealismo, mira, yo, ahora cuando se cayó la Unión Soviética se acabó esa religión, pero hasta eso eran educados, me gustó mucho. Pero había unos señores del Partido Laboral, que era un grupo así, de tendencias así, digamos, no izquierda, sino no eran izquierdistas, pero eran politiqueros así, y chavos ahí los emocionaban. Y un día yo me hice amigo de ellos, porque generalmente chocaban con los devotos, porque nos ganaban los camiones en las terminales de autobuses para vender libros, y había el choque, ¿no? De que, ¿por qué tú estás, ¿cómo se llama aquí? Yo primero, y así nos querían, y empezaban a predicar su onda, ¿no? Que el culto,
la secta y cosas así, tonterías, ¿no? Que te están explotando. Y ellos, ahí sí, ellos trabajan horas y horas, venían sus periódicos, esos mugrosos, con todo respeto, ¿eh? Y acá, y nada más para sacar dinero, porque hasta eso, nada más eran sacadores de dinero. Pero casi no se podía argumentar, ellos eran apasionados, agresivos, no, los otros eran más, era gente educada, o sea, filosofaban por lo menos, y se llevaban los libros de Prabhupada. Y así, ¿no? Pero entonces sí es muy importante que cuando uno, y más si uno predica en los grupos, a veces ahora ya en las prédicas de Bhakti Vriksha, las prédicas así, uno se va a encontrar que, ¿cómo se llama? Que esas gentes con ideologías de esas vienen al movimiento y tenemos que tener buenas respuestas para dos cosas muy importantes. Cómo tratar de que se atraiga a Krishna sin comprometer la filosofía, claro, y tampoco que contaminen el grupo, y también cómo tratar de nuestra prédica no alejarlos. Es una gran arte, no es tan fácil. Se requiere mucha inteligencia, mucha pericia, es un trabajo difícil, ¿no? Cómo tratar de que se hagan favorables y no chocar con ellos, pero tampoco podemos comprometer la filosofía. Es un reto que todos devotos tenemos que afrontar. Y por eso Prabhupada quería que todos estudiáramos, que estudiáramos sus libros, ¿sí? Que ya hay muchos cursos ahora, ¿no? Ya hacen cómo predicar, así, ¿no? No podemos ser así como con tapaojos, ¿no? Así como caballos cerrados y pensar que nada más leer la vida, prohibir la vida y gritarle a todos los científicos, animales y burros como Prabhupada lo hace, o sea, porque Prabhupada es Prabhupada. Ese libro no es para los científicos, es para la gente confundida. Y de hecho hay una cosa que es ciencia, otra cosa es cientificismo. Prabhupada critica el cientificismo, que es muy diferente a la ciencia en sí. Entonces tenemos que ser muy, muy expertos en predicar la filosofía de conciencia de Krishna. Y hay muchas herramientas, ya hay cursos, ya hay todo eso que los devotos deben aprender. Y aprender a leer, primero leer todos los libros de Prabhupada, leer Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, son néctares, leerlos bien y luego ya, ¿verdad?, aprender otros cursos que nos ayuden cómo presentar mejor la conciencia de Krishna. Bueno, y por último, ¿todo es para qué? Para poder así, ¿verdad?, rendirnos a Krishna y llevar a cabo la misión que nos ha dado el Señor Chaitanya y Srila Prabhupada y todos los acharyas, pasados y presentes y futuros, de predicar este momento a todo el mundo, salvar a todo el mundo con las enseñanzas de Krishna. Entonces, muchas gracias. Aquí, ahora sí, si hay alguna pregunta. Raza me decía que qué argumentaban. Por lo general me decían eso, oye, pero es que si hay un Dios, es mucho sufrimiento, el problema del mal, ¿no? Pero hay muchos sufrimientos, mira, hay mucha gente muerta de hambre. Entonces yo le decía, mire, Señor, lo que pasa es que esa gente en sus vidas previas hicieron cosas malas, usted no está de acuerdo con los opresores del, ¿cómo se llama?, de los países burgueses que explotan a la gente, ¿no? Tiranos y eso. Sí, tiranos, esto. Bueno, si usted no está de acuerdo con eso, entonces esa gente que ahorita luego nace pobre y la están explotando y ahora está en desacuerdo. ¿Cómo está eso? ¿Usted quiere que eso los castigue? Bueno, ya quizás los castiga, eran malvados, gente mala que oprimió, eran tiranos, eran feudales, eran todo así, ¿no? Ahora están sufriendo. ¿Por qué se justa? O sea, yo estoy de acuerdo que hay que ayudar a todos, pero ¿usted cree que así? Y hasta que yo escuché una clase que dio mi maestro espiritual en un libro que se llamaba Soluciones, que fue sacado en portugués primero, que es una conferencia en la Universidad de Perú, hasta vendieron el video en la Universidad de Perú, y les refuta todo, ¿no? Y luego ya consiguió otro libro que hace una crítica, se llama, ¿qué es? Es el comunismo, socialismo, la solución, de un erudito que se llama Luis Pasos, donde saca todo, cómo los errores de la filosofía, todo los derrumba, y muy parecido a lo que dijo mi maestro espiritual, ¿no? Como los países, todos los desastres que hacen los comunistas, todo, cómo predican, cuáles son sus sistemas, y ahora está en internet todo eso. ¿Cuáles son los sistemas que utilizan los socialistas comunistas para infiltrarse? ¿Cómo filtraron a la religión? Todo eso. Y ya empecé a estudiar todo eso. Y ya, claro, cuando me los encontraba, no, pues ya no era un chiste barrerlos, ¿no? Ya, derrotarlos para enseñar la conciencia de Krishna. Porque un devoto no saca, a mí que me interesa estar discutiendo y perdiendo tiempo. Pero, por ejemplo, en una universidad, pues como hay más reglamentos, ahí se puede, ¿no? Que salían, este argumento, y ya les daban una respuesta y se acabó. Leer la papeleta, es la pregunta, se le da la respuesta y se acabó. No, porque ahí no se permiten las alaracas de café, ahí es perder el tiempo. En Sankirtan uno debe perder ahí discutiendo con gente necia. Perdone, señor, ¿a usted le interesa el libro? No me interesa. Perdóneme, no quiero ser grosero, señor, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Si le interesa, leo, y usted cuando lo lea platicamos. Que le vaya bien. Sí, porque no vamos a perder con un necio el tiempo, nos quita el tiempo. También cristianos fanáticos o gente así que no entiende. Me decir, mira, perdóname, yo respeto tus ideas,
Yo también, así que yo te veo, sí, con tus ideas. La verdad, a ti no te interesa Krishna, ¿verdad? No, porque ustedes están siendo explotados, la secta, con las tonterías así, ¿no? Idealistas y que el opio del pueblo. Ah, perfecto, a mí tampoco me interesan tus ideas, así que mira, no tiene caso para que no tiene caso perder el tiempo hablando de eso. Así mejor, mira, tú sigue tu vida, tu camino feliz, yo sigo el mío, y adiós, yo tengo cosas que hacer, sí, yo no tengo. Y ya así dejarlo por la sana, o sea. Idealistas cuando ellos... Idealistas cuando ellos que creían en un sistema que nunca funcionó y que iba a ser el inventado paraíso comunista, ¿no? Y nos llaman idealistas a nosotros, que a nosotros sí nos ha funcionado el sistema de conciencia de Krishna. Sí, nuestro sistema védico ha estado por miles de años, miles de años. Sin destruir a la naturaleza, y no que ellos destruyeron todo, o sea, ¿con qué derecho nos vienen a decir nosotros idealistas? O sea, está funcionado, son modelos que han funcionado por miles de años. ¿Y el suyo millones de años. ¿Ellos qué? El suyo se echó a perder a los pocos Como años. dijo mi gurú, ¿cómo quieres tú que una medicina que no cure a los ratones del laboratorio se expanda en todo el mundo? Esto ya estuvo probado, la cultura védica ya estuvo probada y ya funcionó y funciona. Krishna vino a 5.000 años y tiene millones de años Sanatana Dharma, pero no, ni perder el tiempo, es pérdida de tiempo con gente fanática de esa. Hay que decirle, mira, lee el libro Espiritualismo Dialéctico, aquí está el Bhagavad Gita, léelo, y después hablamos. No tiene caso perder el tiempo con esa gente. Y lo primero que te van a decir es que ellos que ¿saben lo que dicen ellos? Que no, que siempre fue un paraíso, pero que los americanos boicotearon todo, así dicen. Como ya he platicado, que una devota que decía 4 años que había que destruir el muro de Berlín, 4 años tenía ya meses que la Unión Soviética dejó de existir, y ella decía que toda esa propaganda del maligno imperio Yang, una maestra que apenas empezaba a conocer a Krishna, y me la pusieron para que platicara con ella. Estaba preparando el primer libro, yo estaba en primer semestre de la universidad en esos días, y me salió con eso, apenas estaba regresando a mi estudio profesional, y me salió con eso, ¿no? Me salió con esas cosas así, me quedé así, ¿qué alienación? Mi madre, fíjense que es muy piadosa, que le gusta ir a los templos, o sea, es muy piadosa, le gusta a Krishna, muy piadosa, ha visitado templos y le gusta mucho a Krishna, ¿no? Siempre, ella es muy piadosa, mi mamá. Y me acuerdo que le platiqué eso, me dijo, yo estuve en Berlín, vi lo que queda el muro, dice, llega, se siente la vibra así de tristeza, de agonía de ahí, dice, nada más queda un cachito del muro, un pequeño pedacito que dejaron, del mal recuerdo, de eso, que todo llegas y se siente la atmósfera de tristeza, dice, peor que en el muro de los lamentos, me dice mi madre. Dice, ¿cómo es posible? Tienen lavado el cerebro. Y así son esos cínicos, ¿no? Hay unos que saben y son cínicos. No existe eso de la maldad en el sistema social. Cínicos y alienados de la realidad. No son idealistas, son alienados de la realidad. Como dice Srila Prabhupada, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Hay 2 clases de personas que no comprenden, no sienten lo feo que es el mundo material. Unos son los devotos puros que están tan inmersos en conciencia de Krishna que solo piensas en Krishna y ya no sienten lo pesado del mundo material, y otros son los materialistas que están tan alienados y tan cubiertos de maya que no tampoco lo ven, aunque les ponga las pruebas enfrente. Sí, no. De hecho, también me acuerdo que en un documental sobre apariciones marianas, hablando sobre eso, hubo una aparición en medio de la ciudad, en pleno día, frente a millones de personas. Y había mucha gente que se decía, no, es la Virgen, no es un ángel, ¿no? Y los ateos estaban así de, nos están haciendo un espectáculo de luces. O sea, tenían a la Virgen ahí enfrente suya, pero nos están haciendo un espectáculo de luces. Sí. De veras, o sea, no tienen vergüenza, aunque se les aparezca Krishna enfrente, no lo agarran. Como Duryodhana, ¿no? De que Krishna se le apareció con la forma universal y aún así él se atrevió a decirle a Salya cuando estaba en el campo de batalla de Kurukshetra, tú eres mejor que Krishna, mejor cochero que Krishna, y Krishna no es Dios. Ve y ayuda a Karna, o sea, ¡ay, de veras! Sí. Y de hecho es chistoso porque en esa aparición justamente, muchos dicen, ay, sí, es un espectáculo de luces, pero cuando regresaron a su casa, lo tenían enfermedades muy pesadas y cuando regresaron a su casa ya estaban curados. Y es como, tu espectáculo de luces te curó, canijo. Ahora, ¿cómo explicas eso? Sí, exactamente, disasociación de la realidad se llama. Pero hay unos que son cínicos, que saben, ¿no? Que saben y dicen, no existe eso, no existe, así, ¿no? O sea, niegan, o sea, se desasocian.
Y esas doctrinas, pues es que es el poder de Maya, están empoderadas por Maya, la verdad, para convencer a tanta gente, estaba empoderado por Maya, todas esas cosas asuras. Prabhupada dijo, eso lo he escuchado de varios devotos, digo, es leyenda en el término de que no lo he visto escrito, pero muchos de ellos me dijeron, por ejemplo, cuando cierta persona que era asura, que puso en la portada de un disco, un cantante, que no va a hacerle propaganda, y puso la forma universal con su cara. Entonces Prabhupada dijo que toda esa gente que hace esas cosas, que era demonio, que esa gente que atrae a tanta gente a través de arte, música, ideologías, filosofías, todo eso, que eran demonios empoderados que venían de los planetas bajos para llevarse almas para allá. Prabhupada dice que dijo eso. Entonces sí, la gente esa que la adoctrinan con tanto poder, que se adoctrinan fanatizados, y por lo menos los que yo me encontré en Puebla eran educados. Me gustó mucho practicar con los que eran bien educados, la verdad, bien educados, o sea, se portaron muy educados. Casi no me encontré agresivos así, pero sí, yo he visto gente enardecida de esa que rompe cosas, de esos fanáticos comunistas, que rompen cosas y así atacan, pues son agresivos también. Entonces, ese es síntoma de mucha tamaguna y mucha rayaguna y tamaguna, ¿no? Y es así, gente, con todo respeto, les aseguro, y una cosa muy importante que puedo ver cuando hay gente así negativa, es que son constantes en su mentira, en su persuasión, por todos los medios, eso es síntoma de que aguas con eso. Cuando hay algo que sea así, que no es védico, están dale, tú dices, oye, porque eso es la famosa táctica que utilizó Gödel y lo usaron mucho también esos ideólogos comunistas, y lo utiliza mucho la mercadotecnia, que una mentira, entre más mentira sea, entre más abiertamente y constante se diga, más convence a la gente. La gente empieza a pensar que eso es la verdad. Entonces hay que bombardear a la gente. Como hacían en Alemania nazi, ¿no? A todos los días en los radios, el Führer, la verdad, sí. Incluso estaba la guerra, decían, están a punto de rendirse los aliados, y lo estaban acabando, están a punto de rendirse. El día siguiente vamos a acabar con ellos. Salvemos el Führer. Y fíjense, Hitler cómo movía gente. Tenía carisma, hablaba como... Era como un Duryodhana, poder, su pueblo lo quería. Tenía un poder de convencimiento. Y cuidado, digo, yo más le digo a todos, cuidado. Todos tienen por eso leer lo de Prabhupada, instrucciones de Prabhupada. Cuidado, porque esa gente tiene poder para demonios empoderados. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias por tu comentario, Radha. Muchas gracias. Toda la Shila Prabhupada aquí. Radha Winda aquí. Ya. Quítate.